Michael Noya, soy de Colombia. Llegué a España el 31 de octubre de 2019 y pues al llegar una de las primeras barreras que me encontré fue la exclusión sanitaria. Llegas al centro de salud a solicitar pues atención médica y lo primero que me piden es estar empadronado y haber pasado los 90 días de turista. Venía con una enfermedad crónica, yo soy VIH positivo y no pude acceder a mi tratamiento. Estas barreras que hicieron que perdiera la indetectabilidad que tenía de mi tratamiento, crear resistencia al fármaco y me tuvieron que hacer un cambio de esquema y todo esto. Y gracias a la intervención de una asociación como Kiskif, que fue quien me hizo una derivación hospitalaria al Hospital Infanta Leonor aquí en Madrid el 17 de enero del 2019. Solicitante de asilo, sí, protección internacional. Por mi condición LGBT y por xerofobia y LGTBfobia en Colombia. De hecho, una de las razones por las cuales yo salgo es cuando en mi país y en mi comunidad, yo vengo de una comunidad del sur de Barranquilla, se enteraron de mi estado serológico, entonces ya obviamente no queremos ciudáticos en este barrio, si amenazas, personas armadas con delincuentes, entonces uno dice, bueno, temo por mi vida y tengo que salir. Quitar la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes irregulares es una medida cruel, con tintes xenófobos, difícilmente admisibles. De este modo, el acceso a la atención sanitaria integral se garantiza en condiciones de equidad y de universalidad a todas las personas. En este país, hasta el año 2012, la sanidad estaba reconocida a todas las personas que vivían en España por el mero hecho de vivir, ¿no? A cualquier persona que estaba empadronada en un municipio español se le reconocía el derecho a la atención sanitaria en condiciones de igualdad, independientemente de ser una persona extranjera en situación regular o irregular. Eso cambió en 2012 con la normativa regresiva del PP que expulsó a todas las personas en situación regular del sistema sanitario y también algunas en situación regular. En este momento el marco legal estatal es el Real Decreto de 2018 de universalidad, que vino a sustituir el Decreto de Exclusión Sanitaria de 2012 y que resuelve en parte algunas situaciones de exclusión, lo que pasa que deja en manos de las comunidades autónomas la regulación de las normativas para garantizar el acceso de las personas en situación irregular. Y esto ha supuesto que en los últimos 4 años, desde que se aprobó el decreto, cada comunidad autónoma ha hecho una interpretación de la normativa que ha llevado a que en algunas comunidades autónomas prácticamente no exista exclusión sanitaria y a que en otras, como es el caso de Madrid, estemos en la situación más extrema de exclusión que hemos vivido desde el 2012. Aún no tengo tarjeta sanitaria porque he tenido trabas en el proceso de protección internacional. Tú vas al centro de salud y actualmente te dicen es que usted todavía no está dado de alta, es que usted no ha cotizado en esto, es que usted todavía está en situación, no se ha definido porque mi situación de solicitante de asilo todavía no ha salido resolución favorable. No tengo la receta electrónica activada, entonces para acceder a la medicación tengo que ir al centro de salud, pedir una cita con mi médico, contarle otra vez mi historia, que me imprima las recetas en papel para ir a la farmacia a comprarla. Ya uno se va acostumbrando, ya digamos que con el tiempo tienes callo, pero no debería ser así. Las personas solicitantes de asilo les reconoce el derecho a la atención sanitaria por el hecho de ser personas solicitantes de asilo. El problema es que desde del plano legal a lo que es la práctica hay un salto cualitativo importante. Eso se debe, en primer lugar, al colapso que tienen las oficinas de asilo. Para dar la primera cita, la cita en la cual la persona va a manifestar su voluntad de solicitar asilo, se les está dando a varios meses vista. En la Comunidad de Madrid, una persona, después de conseguir ese primer documento, tiene que solicitar una nueva cita ante las unidades de tramitación de tarjeta sanitaria. Y esa es una cita que se da a varios meses vista, de nuevo. Desde noviembre de 2021, se han abierto 7 unidades de tramitación que son específicas para los trámites de acceso de personas en situación irregular y personas solicitantes de asilo. Esta centralización de los trámites lo que ha conllevado es que hasta mayo de este año, 2022, las citas para poder hacer el trámite y tener acceso a la asistencia sanitaria se han demorado entre 2 y 6 meses, dependiendo de la unidad de tramitación. Además de desarraigar el trámite del territorio donde vive la persona y desplazarlo a 7 puntos de toda la Comunidad de Madrid. En este momento, a fecha 7 de julio, la demora en las 7 unidades de tramitación es entre 36 y 154 días. O sea, vuelve a ser de mes y pico
5 meses, dependiendo de la unidad, y previsiblemente va en aumento. Por lo tanto, esto implica que personas que tienen enfermedades graves, enfermedades crónicas o una situación de urgencia que requiera de asistencia sanitaria antes de tener esta cita, la asistencia que van a recibir va a ser facturada. Pero también esta ley avanza mucho en la universalidad de la misma. Y por ello esta ley amplía derechos con cargo a fondos públicos a la asistencia sanitaria a las personas ascendientes reagrupadas. El nuevo anteproyecto de ley que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, cuando se convierta en ley y lo apruebe el Congreso, carecerá de efectividad en lo que se refiere a las personas solicitantes de asilo si no se dota a la Oficina de Asilo de los refuerzos suficientes para terminar con el colapso. Pero es que luego además también va a ser necesario un desarrollo reglamentario de la normativa, y eso sí es competencia del Ministerio de Sanidad, para evitar que se produzcan casos de burocratización del ejercicio del derecho, como es el caso de las unidades de tramitación en Madrid o en otros lugares de España, ¿no? Que lo que hacen es procesos complejos y largos que posponen varios meses la posibilidad de que las personas puedan acceder de forma efectiva al derecho que les reconoce la ley. Sigo siendo voluntario en KISKIF. Actualmente soy par de personas VIH positivas que vienen de Latinoamérica y se encuentran con estas realidades. Semanalmente estamos llevando 6 personas, 7 personas, eso al mes, súmalo. Al año, súmalo. ¿Cuántas personas están viniendo en esta misma realidad, en estas mismas condiciones? Y eso, los que se acercan a nuestra asociación, sin saber cuántos más vienen que se acercan a otras asociaciones o a otros que no conocen esta realidad o que no tienen el acceso a una asociación que los pueda acompañar. En el caso de solicitantes de asilo ucranianos, han establecido un procedimiento específico que se diferencia de todas las otras formas de alta, tanto de solicitantes de asilo como de personas en situación irregular, que básicamente implica que no tienen que sacar ninguna cita previa, sino que según llegan se les hace el trámite de protección temporal, que es el estatus que se les está concediendo, y con esa hoja directamente pueden acudir al Hospital Isabel Zendal para que les hagan un alta, que también es diferente a la del resto de solicitantes de asilo y que les permite tener asistencia sanitaria desde el primer momento, sin exigirles ni siquiera presentar un volante de empadronamiento. Debería de estar aplicándose este mismo procedimiento para todos los demás solicitantes de asilo, dado que por ley los solicitantes de asilo deberían tener garantizada la asistencia sanitaria desde el momento en el que ponen un pie en nuestro país. Con los avances que hay en la medicación hoy en día, digamos que las personas podemos mantener una indetectabilidad y no reproducir las células, digamos, del virus y no contagiarlo y tener una vida plena como una persona completamente sana. Pero ¿qué pasa cuando no tomas un fármaco que está especialmente creado para eso? Pues que el virus vuelve a propagarse por todo el cuerpo y que puede llegar a etapa SIDA. ¿Qué pasa cuando es etapa SIDA? Ya sabemos qué pasaba en los 80, miles y miles de muertos. Entonces, si venimos de Latinoamérica, donde no hay fármacos, donde el problema social y sanitario es tan grave y venimos aquí a buscar una ayuda y nos encontramos con esto, es que la salud es universal. No estamos pidiendo beneficios ni estamos exigiendo que nos den nada adicional, simplemente un derecho humano. Es que es un derecho humano. La salud debe ser universal y debe ser un derecho humano para todas las personas y no debe tener fronteras y no debe estar amarrado a un trámite burocrático ni a un documento.